¿Qué tal, benditos hermanos en Cristo Jesús? Bendito pueblo de Dios. Como siempre en cada enseñanza, le doy siempre la gloria a Dios. Para mí es un privilegio de Dios y de Cristo Jesús inmerecidamente poder ser un instrumento y un portador de su bendita palabra en este camino. Yo me pongo a los pies de Cristo Jesús con todo temor y reverencia delante de Dios, viniendo a dar esta bendita palabra mediante su bendita presencia en la cruz, sin contaminación, sin hipocresía, para que Dios pueda hablar por medio mío. Así he orado por todos ustedes, benditos hermanos y benditas hermanas, día con día, antes de cada enseñanza, para que Dios pueda tocar con esta bendita palabra los corazones de todos los suscriptores, de todos los que van dando un seguimiento, de todos los que tienen hambre y sed de justicia, México, Estados Unidos, Perú, Colombia, Ecuador, España, Brasil, en todo lugar donde Dios permita esta bendita enseñanza, pues que dé un fruto. Y no nada más por este medio, sino por todos los medios que Dios utiliza en los santos que quedan en estos últimos tiempos. Así que continuamos con la enseñanza número 65 de este libro de los Hechos, capítulo 26. Recordando que Pablo está delante de un tribuno, está delante del rey Agripa y Berenice, presentando defensa ante las acusaciones y las blasfemas que ya hemos venido viendo el fruto del enemigo, también el favor de Dios cuando Dios permite que se explaye su evangelio, y como Pablo pues estaba tratando de decirle al rey Agripa que él conocía por medio de su esposa judía el Antiguo Testamento y las costumbres de los judíos. Ahí nos quedamos y seguimos en el versículo 27. Dice: ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees, porque recuerde que ayer Pablo decía que los profetas daban testimonio de este camino, daban testimonio de la gracia, daban testimonio del Salvador, de Cristo Jesús. Recordemos que Pablo, ante su defensa, tanto al primer pueblo como a todos los que están ahí, el discurso, parte de su defensa, como lo estamos viendo, realmente a Dios no le importaba tanto defenderse para que no lo mataran, pues Dios es el dueño y Él toca corazones. Más que nada era para que hubiera un fruto de arrepentimiento. Y sí, vemos cómo Pablo está enfocado también a los que no creen, pues ni modo, pero se enfoca a hacer toda la lucha de salvar a un gentil que estaba casado con una judía, al rey Agripa. Festo también estaba ahí, pero ya Festo le había dicho que estaba loco. Entonces, el Espíritu Santo en toda manera trata de convencer al mundo de pecado por medio de los instrumentos santos. Entonces dice: yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Recordemos que ya Dios, por medio de Pablo, había utilizado a Pablo para predicarle a Berenice y a Agripa, que Agripa se espantó cuando escuchó del juicio, así lo leímos, cuando escuchó de la justicia y cuando escuchó de lo que iba a venir, del juicio. Se espantó y ya dijo: ya te oiré algún otro día, que ya vimos el porqué. Ahora, en esta prédica nuevamente, hablando con denuedo ante tantos acusadores que no podían señalarle pecado dentro de la ley del primer pacto, mucho menos en esta que ni siquiera conocían, se dio cuenta Festo, Agripa y todas las autoridades que esto era por envidia, que esto no era como ellos lo decían. Entonces, claro que el rey Agripa lo sabía,
Por eso dice, por poco me persuades a ser cristiano. Y sí, la palabra cristiano la conocía perfectamente bien el rey Agripa, porque la palabra cristiano es seguidor de Cristo o pequeño ungido. Recordemos, bendito hermano y bendita hermana, que la palabra Cristo significa ungido y cristiano es ungido también a todos los que creyeron, y ungido es haber recibido el bautizo conforme al Evangelio y haber recibido la presencia de Dios. Dice entonces, y Pablo dijo, quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fuesen hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas. Y mire qué hermoso, porque recordemos, bendito hermano y bendita hermana, bendito pueblo de Dios, que la palabra es viva, la palabra es de Dios. Dice muy claramente la palabra que ninguna profecía fue de inspiración propia y que todos los hombres fueron inspirados por el Espíritu Santo. O sea, no pusieron nada de su razonamiento. Todo esto que estaba hablando Pablo es lo que habla Dios. Acuérdese, bendito hermano y bendita hermana, que en la enseñanza pasada yo le decía que escuchemos cómo habla Dios por medio de un verdadero siervo de Dios. Escuchemos cómo habla Dios para tratar de reconciliar cuál es el sentir de Dios y el sentir que debe haber en un verdadero cristiano entregado, para darle la gloria a Dios, no para porque ninguno bueno hay. Ese fruto es de Dios, y si yo o usted es un siervo que tiene un tamaño espiritual por la gracia de Dios y puede dar ese fruto, la gracia es de Dios. Esto es de Dios. Por eso dice, quisiera Dios, dicen, quisiera Dios. Y también lo podemos concordar con Timoteo, en donde dice la bendita palabra, ¿verdad? Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual desea que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y para eso Pablo tenía ese sentir y trataba de, pero recuerde, bendito hermano y bendita hermana, que también la palabra nos dice, por ejemplo, cuando Cristo Jesús daba la palabra, cuando de igual manera entraba en alguna sinagoga, dice que muchos creían, pero que se quedaban callados por temor de los hombres, por temor a los fariseos. De igual manera recordemos que aquí había mucho judío y sobre todo, ¿verdad?, que las autoridades estaban agraciadas con este pueblo porque ya vimos que los alimentaban de lo que le interesaba a Roma y de lo que le interesa, al final de cuentas, a un hombre de carne. Entonces, dice Pablo, dijo, quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fuesen hechos tales como yo soy. Y también pongamos mucha atención a esto, meditemos en cada versículo. Bendito hermano de Dios, porque muchos, lamentablemente hoy, sabemos que está la apostasía. En la mayoría de las iglesias no les enseñan que son llamados para cargar la cruz, para ser luz, para ser sirvientes, para ser obreros. No les enseñan eso. Y sí, la bendita palabra ya vimos nosotros con enseñanzas anteriores, no nada más en el libro de los Hechos, sino todos los que han dado un seguimiento, cómo concuerda que fuimos llamados para trabajar, para llegar a tener la imagen de Dios y de Cristo Jesús. Por eso, fíjese bien, todos los que oyen, todos, quisiera Dios que todos fueran como yo. Porque para esto nos hizo Dios, para esto nos diseñó Dios, para esto nos llamó estando en las tinieblas y estando en la oscuridad, para que nos regresara Dios por misericordia, por medio de Cristo Jesús, nos regresara lo que perdió Adán y Eva en el Edén.
esa obra que Dios les había encomendado en el Edén. Eso que perdimos y que lamentablemente entró el imperio del diablo, entró la vanidad, entró su sabiduría y nos separó de esta bendita bendición. Así que el camino verdadero para lo que fuimos creados, para lo que fuimos diseñados, fue para lo que hacía Pablo. Y cualquier cristiano que verdaderamente caminó con Cristo, ya sea en los tiempos pasados o en cualquier tiempo y en este tiempo, que tiene este fruto, entonces está ungido. Entonces fue llamado por Dios. Entonces entendió y tuvo entendimiento de lo que es este camino y para qué nos diseñó Dios. Y claro, bendito hermano y bendita hermana, que cuando nosotros tenemos esta bendición de vida, cuando nosotros tenemos la presencia de Dios y hemos alcanzado mediante su misericordia y el trabajo de Dios y de Cristo una estatura como la de Pablo en un ministerio, volteamos a ver al mundo y vemos su miseria. No se nos olvida quiénes éramos antes, cómo estábamos antes. Y claro que el sentir de Dios por medio de cualquier siervo es la desesperación de que se conviertan, de que prueben este camino y salgan del engaño de Satanás. Es un sentir de Dios, es una desesperación. Bendito hermano y bendita hermana. Pero bueno, entonces dice la bendita palabra, ¿verdad? Quisiera Dios que por mucho o por poco, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fuesen hechos tales como yo soy, excepto estas cadenas. Que claro que Pablo no le tenía miedo a estas cadenas, no le tenía miedo a la cárcel, pero Pablo sabía que sin las cadenas podía llevar el evangelio, podía hacer la obra de Dios. Y recuerde también que el sentir de Dios en un ser humano es apacentar, es llevar el evangelio, no le tememos a la cárcel física, no le tememos a las cadenas, no le tememos a que nos maten, no, sino a que la palabra no se expanda, a que se queden muchos sin tener esta bendita bendición. Como también dijo Pablo, ¿verdad? Para poder, Dios por medio de Pablo, para poder fortalecer lo que le estoy diciendo referente a este versículo. Alguna ocasión Pablo, cuando él ya sabía, por medio de su Señor, que había corrido la buena batalla, que había peleado la buena batalla, que ya había trabajado y que Cristo Jesús le había dicho que ya tenía la corona de vida ganada, él dijo, no sé qué sea mejor, si irme ya a reposar o quedarme a padecer y a seguir sufriendo por ustedes. Dice, yo sé que es mucho mejor irme, pero por causa de ustedes prefiero quedarme. Digo, no le doy gloria a Pablo, no, ese sentir es de Dios, su misericordia. Entonces, yo quiero decirle que cuando Jesús también dijo que íbamos a padecer y que el que no padeciera juntamente con él no iba a ir al reino de los cielos, créame que ver a gente cuando se le predica el evangelio, tanto a hermanos carnales que estén pecando y que Dios permita hablarles la verdad, tanto como a gentiles, créame que cuando vemos oposición, cuando vemos incredulidad, es un padecimiento, se siente horrible, como nuestro Señor Jesucristo, que es el principal ejemplo a seguir. Fíjese bien, Cristo Jesús, una vez que iba a la cruz, como yo ya le he dicho, su dolor y su miedo no era la corona de espinas, no eran los clavos, no. Su dolor que llevaba era porque iba diciendo, ay de ti Corazín, ay de ti Betsabai, ay de ti fariseo, ay de ti saduceo, ay de ti escriba, ¿cuántas veces te quise reunir? Como la gallinita quiere reunir a sus pollitos debajo de sus alas y tú no quisiste. ¿Cuántas veces? Entonces, el dolor que tenía Cristo era el sentir del Espíritu Santo de Dios. Por eso dice, el cual quiere que Dios, todos quieren que sean salvos. Entonces,
Aquí está, bendito hermano y bendita hermana, el sentir en un cristiano que proviene de Dios. Dice, cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey y el gobernador y Berenice y los que se habían sentado con ellos. Al haber oído estas cosas se levantaron. Y cuando se retiraron aparte, hablaban entre sí diciendo, ninguna cosa digna de muerte ni de prisión ha hecho este hombre. Recordemos que estaba Festo, recordemos que estaba este gobernador, recordaba que estaba un tribuno y estaban para juzgar. Y aquí, acuérdese que primeramente el poder de Dios. También era un ciudadano romano. Entonces, sabían que eran cuestiones, como yo ya le he dicho en enseñanzas pasadas, que desde que estuvo nuestro Señor Jesucristo, Pilato, el César, Herodes, sabían que el problema entre judíos y cristianos y seguidores de Cristo era por la ley, era por cuestiones de religión, no por cuestiones de la ley de Roma. Y ahí a ellos no les importaba eso, nada más cuidaban que no tomaran riendas por su propia mano de matar, ni de encarcelar, porque estaban bajo un imperio romano. Entonces, aquí ellos están diciendo, ¿verdad? Una vez que hablaron entre sí, ninguna cosa digna de muerte ni de prisión ha hecho. Y Agripa dijo a Festo, como ya le había dicho yo en enseñanzas anteriores, que íbamos a llegar a este versículo. Este hombre se podía, y Agripa dijo a Festo, ¿podía este hombre ser puesto en libertad hoy mismo si no hubiera apelado al César? Y se acuerda que yo le dije cuando Pablo le quería dar como una trampa la libertad, quería dársela un gobernador para entregárselo a los judíos y que lo mataran, y él dijo, apeló al César. Bueno, acuérdese también que Cristo Jesús el Señor le había dicho en una visión a Pablo que tenía que ir a Roma. Entonces, todo está de la mano de Dios. No estaba en Festo, no estaba en Agripa. Ellos no sabían que eran instrumentos de Dios, porque también todos los que no conocen a Dios, Dios toca corazones para que sus profecías y para que su bendita palabra se cumpla. Le pongo un ejemplo. La bendita palabra nos profetiza estos tiempos de principios de dolores de parto, que va a estar peor cada día más. Se acaba de pasar una pandemia y la gente ahorita está entre paréntesis relajada. Vienen cosas peores, vienen cosas horribles para el ser humano. Claro que nosotros estamos esperando la redención y el rescate a los que tememos y guardamos y nos humillamos bajo la poderosa mano de Dios. Pero ¿a qué voy con esto? A que para que se dé a cabo lugar al arrebatamiento y los principios de Dios de parto, Dios está utilizando a seres humanos que no tienen conocimiento, ni tienen el pacto de la cruz, ni son cristianos, pero Dios utiliza a Satanás, a los demonios y a los seres humanos para poner reyes, para poner gobernantes, para poner y hacer, y que su bendita palabra se vaya cumpliendo, y a final de cuentas, todo lo mueve el Señor. Él tiene el sartén por el mango. Por eso es que cuando el Evangelio llegue a mi vida, crea para que voluntariamente me deje operar para el bien por Dios y no sea un instrumento más de ira de Dios para manejarme y para ser alguien que utilice para el mal. Así que estos no sabían, ¿verdad?, que no estaba en manos de ellos. Como también les recuerdo alguna ocasión, cuando Pilato le dijo a Jesús, ¿no sabes que yo te puedo soltar si quiero? Y él dijo, no. Dice, tú, no. Dios, el Todopoderoso, es el que te puso y Él es el que maneja. Bueno, muy bien. Vamos a empezar, bendito hermano y bendita hermana, el capítulo 27 del libro de los Hechos. Ya por la gracia de Dios, pues lo estamos terminando.
nos faltan 2 capítulos. Yo espero en Dios que tenga el privilegio de poder terminar este bendito libro y continuar con alguna otra enseñanza que en oración le pida a Dios y me ponga en el corazón. Dice en el 27:1, cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio de la compañía Augusta. Porque recordemos que Pablo había apelado para ir al César y César estaba en Roma. Entonces, desde ese momento que ellos no encontraron cómo juzgar, los judíos perdieron en ese momento. Porque recuerde que los judíos habían hecho una promesa 2 años antes de no comer y de no beber agua hasta que mataran a Pablo. Recordemos que el sobrino de Pablo, cuando escuchó la trama que tenían para ponerle una trampa de pedírselo al gobernador, al tribuno, y que lo iban a matar, fue el sobrino, se lo hizo saber y él lo trasladó a otro aldea o nación con otro gobernante, ¿verdad? A otro estado de ahí de Israel. Y los judíos se presentaron también para ponerle una trampa y ahí Dios lo mantuvo y pasaron 2 años. Pasó 2 años con ese gobernador. Hasta que recuerde que dejó ese gobernador el puesto y llegó otro gobernador y volvieron a ir nuevamente los judíos a tratar de matar a Pablo. Entonces vemos la derrota de Satanás por medio de su pueblo contra un justo. Con la vida física, claro, ¿verdad? Porque ya le dije que toda vida está en manos de Dios. Y Él decide cuándo termino mi obra. Entonces, no pudieron. Ya llevaban más de 2 años tratando de sobornar, pero Dios guardó a Pablo. Ahora, aquí ya una vez que apeló al César, pues inmediatamente la autoridad de Festo, del rey Agripa, inmediatamente en la primera oportunidad que tuvieron, lo trasladaron para Roma. Por eso dice, cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, se entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio de la compañía Augusta. Claro que iban custodiados siempre, ¿verdad? Porque ya lo iban, y acuérdese, bendito hermano y bendita hermana, que en aquel entonces lo más rápido para poder ir de un lugar tan lejano como era Israel a Roma era por mar, era por naves que ya había, así se trasladaban. Entonces Pablo fue entregado a un centurión romano, claro. Recuerde que los centuriones eran autoridades que manejaban un grupo de soldados para ciertas obras de autoridad que ejercían sobre ellos. En este caso, para custodiar a Pablo y llevarlo ante el César. Dice, y embarcándose en una nave, Adramitena se llamaba la nave, porque en aquel entonces las naves tenían nombres. En este caso se llamaba Adramitena, que iba a tocar los puertos de Asia. Zarpamos, estando con nosotros Aristarco, Macedonio y Tesalónica. Entonces recordemos que en esos trayectos, bendito hermano y bendita hermana, estas naves zarpaban porque no hacían una trayectoria directa, porque iban bajando gente, subiendo gente. Recordemos que en aquel entonces había mucho mercader y así iban recogiendo y bajando gente. Entonces iba a tocar los puertos de Asia. Ese era el trayecto que llevaba. Zarpamos, estando con nosotros Aristarco, claro que
recordemos que desde aquel entonces se le había permitido a Pablo y no se le había prohibido que sirviera o que le sirvieran, que podía tener visitas y que podía tener hermanos. Aquí uno de ellos era Aristarco, macedonio, de Tesalónica. Ya también recordemos, bendito hermano y bendita hermana, que había un fruto que había dejado Pablo, porque este varón de Tesalónica era de tesalonicenses, era de Tesalónica. Recuerden que hay dos cartas. Recordemos que Pablo pues ya había trabajado, ya había evangelizado todos esos lugares, y vemos también aquí un fruto que ya había dado Dios, que ya había varones preparados que lo habían dejado todo, que habían tomado su cruz para ir a la obra. Y en este caso estaban acompañando a Pablo, porque vamos a ver que Pablo seguía la obra, seguía predicando. De hecho, hemos visto hasta ahorita que cada que tenía oportunidad Pablo, la palabra no estaba presa y siempre daba testimonio del camino y de la luz. Dice entonces, y al otro día llegamos a Sidón, y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. Y aquí también tenía, primeramente por Dios, la gloria es para Dios, también porque no habían encontrado ningún delito en Pablo y porque era ciudadano romano, y también porque Dios lo ponía en gracia delante de las autoridades, porque este centurión, tratando humanamente a Pablo, no como trataban generalmente los romanos, porque eran unos bestias, no eran humanitarios, ¿sí? Trataban muy mal a los presos. Bueno, aquí fue diferente, y recuerde que todo proviene de Dios. Ahora, fíjense bien, humanamente le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. Acuérdense que Pablo ya había predicado en Asia, en Europa, ya había dejado una semilla. Y ahí, qué bonito, qué bendición de Dios para Pablo, aunque estuviera preso por el Evangelio, qué bendición, pues que Dios le permita ver el fruto y ser servido o servir a los hermanos que ya estaban ahí. Y haciéndose a la vela, desde allí navegamos a Sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Así que también, bendito hermano y bendita hermana, bueno, esto no es bíblico, ¿verdad? No son enseñanzas bíblicas, pero sí en los libros de historia que han quedado para conocimiento de nosotros, pues en aquellos entonces sabemos que las naves no tenían un motor como hoy, sino que eran guiadas y aprovechaban los vientos para ir de lugar en lugar. Pero cuando el viento era contrario o algo, tenían que tomar otras rutas para no perder su destino. Entonces, dice aquí, y haciéndose a la vela, desde allí navegamos a Sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Y a veces una embarcación tardaba más. En aquel entonces pues sí habían muchos naufragios, había mucho peligro, porque pues no había la tecnología que hoy está. De hecho, vamos a ver una tempestad, un naufragio entre hoy y mañana en esta enseñanza. Bueno, entonces dice, y habiendo atravesado el mar frente a Cilicia y Panfilia, arribamos a Mirra, ciudad de Licia. Claro que aquí, bendito hermano y bendita hermana, esto que estamos leyendo, pues no tiene mucha enseñanza para edificación, más que lo que sabemos, ¿verdad? Pablo, la profecía de Cristo, y bueno, el trayecto en donde están parando para llegar a ser entregado a quien apeló, que es el César. Dice, y ahí donde estuvieron frente a Cilicia y Panfilia, en esa ciudad de Licia, dice, y hallando allí el centurión una nave alejandrina,
que zarpaba para Italia, nos embarcó a ella. Claro, lo que este centurión tenía en mente, pues era cumplir su misión que tenía de ir a entregar a Pablo a la autoridad romana. Entonces, no quería perder tiempo, ¿verdad? Había una embarcación que iba más directo, ahí donde habían zarpado, dejaron ese barco y se embarcaron porque iba directo a Italia, que es donde, pues, lo que es Roma. Dice, y costeándola quiere decir que iban cerca de la orilla de la costa, por pura orilla, y costeándola con dificultad, porque eran los vientos contrarios, ¿verdad? Y este no le importaba, este centurión no le importaba, sino que tenía prisa. Llegamos a un lugar ya con dificultad que llamaban Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. Con dificultad, recuerde, porque los vientos eran contrarios. Y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación, ha de haber habido, yo creo que un huracán, que un ciclón, ¿verdad? Por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba. Ahora, habiendo pasado ya tiempo y siendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno. ¿Qué es esto? Que precisamente cuando una nave estaba en peligro y estaban en embarcación, pues ni siquiera podían comer porque usaban la vela, porque usaban el remo, porque a veces aventaban hasta cosas al mar para que el mar no se tragase a la nave y perdieran la brújula. Dice, entonces, por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba, porque no comían por lo mismo. Y diciéndoles, varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida. No solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Ahora, aquí Pablo está profetizando algo que va a ser cierto y que no le creyeron. Él está diciendo, varones, veo. Cuando dice veo, es que Dios le mandó una visión a Pablo. Veo que esta navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida. No solo del cargamento que llevan, porque recuerde que ya le dije que pues había mercadería y llevaban cosas valiosas de un lugar a otro. Y de la nave no solo va a haber pérdida, sino también de nuestras personas. Ahora, ya le está profetizando que va a haber pérdida, en pocas palabras, iba a haber un naufragio y todos iban a morir y se iba a perder todo el cargamento. Entonces, aquí, claro que por medio de Dios les va a dar un proverbio, un consejo. Dice, pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que decía Pablo. Y claro, era un centurión romano, no tenía Cristo, no conocía este camino, no sabía que Pablo tenía visiones. Y también este centurión pues sabía y se apegaba a una persona con más experiencia, un capitán que tenía más experiencia y que eran especializados en el mar. Entonces, sí, era lógico que el centurión pues se apegara más al piloto de la nave que decía no hay tanto problema que a la visión de Dios. Y también algo muy importante, bendito hermano y bendita hermana, que aquí aprendemos, ¿no? Que la sabiduría del hombre, la confianza del hombre ante cualquier situación, cuando Dios decide algo y cuando ya está profetizado, no hay poder humano que pueda cambiar. Yo quiero decirle una historia que hay viva, fuera de la Biblia, pero como testimonio para Dios, de una embarcación que usted la conoce, el Titanic, ¿verdad? Que fue en los tiempos que fue hecha,
que fue en los tiempos de 1900 y fracción, que tiene más de 100 años, fue un transatlántico que el que lo hizo y los que los hicieron estaban tan seguros de esa bestia que habían hecho para cruzar el mar, y así dijeron que ni a un Dios la podía hundir. Así está escrito en la historia del Titanic. Y cuidado, bendito hermano y bendita hermana, ¿verdad? Porque sabemos que en el primer viaje del Titanic, cuando se estrenó, Dios permitió que se hundiera. Entonces, no es el hombre, no es el capitán, es Dios siempre. Dice en el 12, y siendo incómodo el puerto para invernar, donde estaban ahí, que era incómodo, pues probablemente no había aposentos, ahora se les llama hoteles, ¿verdad? No había, hay una palabra que era en aquel entonces, no recuerdo cuál es la palabra, donde daban un servicio de alojamiento a los extranjeros. Bueno, yo creo que era incómodo y estaba el invierno en esos lugares en donde se iba, pues son lugares donde neva, lugares donde las temperaturas están bajo cero. Entonces, y siendo incómodo el puerto para invernar ahí, para haberse quedado todo el invierno, la mayoría acordó zarpar con el capitán. También de allí, por si pudiera arribar a Fenice. O sea, iban de ahí para Fenice, para pasar el invierno y estar más cómodos. Puerto de Creta que mira al noroeste y al sudeste e invernar allí. Bueno, la mayoría. Pablo ya les había dicho que no, que iba a haber pérdida y no le creyeron. Y se fueron. Dice, y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, porque el viento les ayudó de cierta manera, levantaron anclas e iban costeando Creta. Siempre pegados, costeando, es que iban pegados a la orilla. Ya le dije, esto no tiene mucho enseñanza para una edificación espiritual. Es historia, nada más, ¿verdad? Iban costeando, entonces levantaron anclas. Levantar anclas es que de ahí donde estaban anclados y que no quisieron pasar el invierno, aprovecharon ese viento para empezar a ir. Pero no mucho después, dio contra la nave un viento huracanado llamado Eurociclidón, que ya desde aquel entonces, fíjese cómo tenían nombre los huracanes y los ciclones, como hoy también, hasta la fecha, pues se siguen conociendo los ciclones y los huracanes, se les da siempre un nombre. Ya desde aquel entonces venía esta sabiduría y esta enseñanza. Un viento huracanado llamado Euroclidón. Bueno, y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y aquí está el problema, porque estas naves, para no perderse, recuerde, bendito hermano y bendita hermana, que la tercera parte del planeta Tierra es agua. Y si aquí un ser humano en un desierto sin brújula se pierde, imagínense en el mar. Entonces, cuando estas naves iban costeando, siempre iban cerca de la costa, precisamente para no adentrarse al mar, ¿verdad? Ahora, el huracán y la resaca, yo no sé no soy marino ni nada, pero tengo una noción, los metieron hacia el mar y ya no pudieron dirigir la vela con los vientos y se dejaron perder. Y ahí está el problema. Y ahí se empieza a cumplir la profecía de Dios, la visión que tuvo y que no creyeron, se empieza a cumplir. Dice, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Ya no podían pelear. Dice, y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el
esquife. El esquife eran, si no me equivoco, porque a lo mejor me puedo equivocar ahí, eran las lanchitas que se llevan siempre al lado para si hay algún naufragio o algo, pues salvar algunas vidas, ¿verdad? Con dificultad pudimos recoger la lanchita. Pues, y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave. Y teniendo temor de dar en la sirte, o sea, en las piedras, yo creo, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Recogieron las velas y se dejaron llevar. Pero siendo combatidos por una fuerte tempestad, al siguiente día empezaron a alijar, o sea, a aventar cosas al mar, por el peso que llevaban, y muchas veces la tribulación y el oleaje, si había sobrecarga o había mucho peso, podía hundirse el barco, podía entrar. Entonces tenían que bajar peso para que no les entrara el agua. Y al tercer día, con nuestras propias manos, arrojamos los aparejos de las naves. Empezaron a aligerar las naves. Recordemos que ya había dicho Pablo que no solamente se iba a perder la carga, sino también la nave y las vidas. Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, porque muchos días estuvieron en alta mar y con una tribulación bastante fuerte, muchos días y noches por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Y recuerde, bendito hermano y bendita hermana, alguna ocasión cuando Pablo está presentando defensa con los falsos apóstoles en las epístolas a los Corintios, como Pablo empieza a compararse con los grandes apóstoles. A los que han leído saben de lo que estoy hablando, ¿verdad? Está en Corintios. Cómo empieza también a defender su posición y decir que ellos estaban en comodidad, que eran ricos, y dice, mas yo, un verdadero, estamos en peligros de muerte, de los de nuestra nación, de los gentiles, en desvelos, en hambres, y también dice, ¿verdad?, en naufragios, muchas veces, en peligro. Y siempre dice el padecimiento y todo lo que se enfrentó por el Evangelio. Y aquí vemos, porque vamos a ver un naufragio de uno quizás tuvo más naufragios Pablo, este fue uno de ellos. Dice, ya habían perdido, no Pablo, porque Pablo sabía perfectamente bien que tenía que llegar a Roma. Y qué bendición que de toda la angustia, de todo el temor, de todo el pánico, bendito hermano y bendita hermana, que había en ese entonces, hubiese 3 personas junto con Pablo, de los que iban, el de Tesalónica y los que iban, y estar tranquilos de que no iba a ser así, porque ya Dios les había profetizado a ellos. De igual manera quiero decirle, bendito hermano y bendita hermana, para gloria de Dios, que a pesar de la situación que hoy se está viviendo a nivel mundial y de los principios de dolores de parto y de los temores de la pobreza, de los temores de morir en una catástrofe, de morir por alguna tragedia, ya profetizado, nosotros, los cristianos, tenemos la certeza y la seguridad, a los que nos humillamos todos los días ante nuestro Señor Jesucristo, sabemos que estamos protegidos por la palabra de Dios y que nada de esto nos va a tocar. Alabados a Dios. Esa es una paz y una tranquilidad que nos ha dejado. Bueno, entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, porque imagínense, ya habíamos hablado de un ayuno y aquí lo estamos fortaleciendo,
imagínense, días salvando su vida, echando cosas, tratando de llevar la nave, pues no habían no tenían tiempo ni de comer y ya habían pasado varios días. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Casi les dijo que ya les había dicho. Ahora, ¿por qué les empieza diciendo esto? Pues para que le creyeran y ya no le creyeran a la multitud, ni al capitán, ni a la mayoría. Porque hoy de igual manera, recuerde que vimos que la mayoría decidió lo contrario al consejo de Dios. Entonces, hoy también sabemos que cuando hay una decisión de Dios, no importa una mayoría, sino que se cumple la bendita palabra. Ahora, esto lo dice para decir: oigan lo que les voy a decir. Nuevamente, lo que Dios pone en mi corazón. Dice: pero ahora los exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre ustedes, sino solamente la nave. Es lo que le digo. Qué bendición y qué paz, qué tranquilidad el saber de parte de Dios lo que va a ocurrir, bendito hermano y bendita hermana, y que cuando uno exhorta a alguien con una visión y son obedientes a lo que un mediador, en este caso Pablo, utiliza a Dios para dar un consejo, le hagan caso. Dice: porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios. Amén, gloria a Dios. Y bíblicamente, tanto en el Antiguo Testamento se le conocía a Cristo como el ángel de Dios. Y los ángeles, hoy también en el Nuevo Testamento, no creo que haya sido nuestro Señor Jesucristo, porque ya en el Nuevo Testamento Dios o Pablo lo identifica como el Rey, como el Señor. Y acuérdese que la bendita palabra nos enseña que los ángeles son mensajeros para los santos, a favor de los santos. Conmigo, el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. Sí está hablando de Cristo. Nada más que Pablo, pues como eran gentiles, como no conocían, les habla de un ángel, ¿verdad? A quien yo sirvo, porque únicamente servimos a los pies de Cristo. Pero así en el Antiguo Testamento, bendito hermano y bendita hermana, se exaltaba, o ese nombre le dio en el Antiguo Testamento Dios a Cristo Jesús como el ángel de Jehová. Ha venido diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante el César. Nuevamente le está volviendo a decir que lo que le había dicho anteriormente estando preso, que era necesario que fuera a Roma, se lo está volviendo a afirmar. No temas, Pablo, no tengas miedo, ¿verdad? Y mira, hermano y hermana, cómo también podemos meditar y podemos aprender cómo tiene Dios el control ante cualquier desastre natural. Porque quiero decirle que los desastres naturales que hoy hay y que han cobrado muchas vidas, todo está en la mano de Dios. No está en la casualidad. No, las inundaciones, los huracanes, los terremotos, todo lo que acontece a nivel mundial viene de la mano de Dios. Recuerda una cita bíblica también en donde Cristo Jesús iba dormido en la proa de una embarcación y iban los discípulos y los vientos les eran contrarios. Hubo también una tempestad no pequeña sino grande y los discípulos empezaron a temer porque sentían que la barca se hundía y despertaron a Cristo Jesús diciéndole que si no le preocupaba la situación, y Cristo Jesús reprendió a los vientos,
a los mares y a la tempestad. De hecho, dijeron los hombres, ¿quién es este hombre que hasta los vientos le obedecen? Entonces, sepamos que tenemos un Dios poderoso a favor de los que temen y guardan los mandamientos. Y un Dios de ira a los que están participando de los desastres naturales y de todo lo que está permitiendo Dios y de lo que va a venir apocalípticamente. Porque aprendemos mucho en esto. Porque en el momento que el Señor Cristo le está diciendo no temas, aunque ellos ya habían perdido toda esperanza porque estaba nublado, tenían días, no sabían ni dónde estaban, ni dónde los había llevado la nave. Sí, todo está en manos de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Es necesario que comparezcas ante el César. Y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Muy importante, bendito hermano y bendita hermana. Cuando dice Dios te ha concedido a todos los que navegan contigo, es que todo lo que permitió Dios y las profecías de Pablo, imagínense que han de haber dicho, ¿quién es este hombre? Que primeramente nos profetizó que no saliéramos, luego nos profetizó que se iba a perder la nave, pero que nosotros, porque vamos a ver cómo fueron salvos, y cuando fueron salvos, cómo no iban a creer al ver todo esto. Entonces, recordemos que Pablo, en todo momento, ante las situaciones que Dios y Cristo Jesús le permitieron a Pablo, era siempre por una causa. Conozcámoslas. ¿Qué es lo que quiere Dios y Cristo? Que demos palabra, que los hombres sean salvos. Esa es la finalidad de todo, la preparación de Dios y de Cristo Jesús. Dice, por tanto, oh varones, sabiendo que Dios se los había concedido y que no se iba a perder una sola vida. Entonces Pablo, cuando el ángel de Jehová le dijo esto, hablaba con denuedo y con seguridad, como un verdadero cristiano el día de hoy, que da testimonio y que Dios le ha hablado y que Jesús le ha hablado, habla con seguridad y con denuedo la palabra. Por eso empieza a hablar. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como me ha dicho. Que no se va a perder ninguna vida, sino solamente todo lo que hay en la nave y la nave. Dice, con todo, es necesario que demos en alguna isla. Sí, el Señor no le dijo a qué isla iban a arribar, pero sabía que iban a arribar a alguna isla habitada. Venida la 14ª noche, 14 días sin comer. Híjole. Y siendo llevados a través del mar Adriático, que ese es el nombre del mar, el Adriático, a la medianoche los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra. Sospecharon los marineros por ciertas cualidades, ¿verdad? Por la poca profundidad, por el tipo de marea, porque pues ellos estaban experimentados y tenían experiencia de cuando ya estaba poco profundo el mar, y claro que cuando está poco profundo pues se están acercando a tierra. Dice, y aquí para verificar dice, y echando la sonda, o sea, el ancla, la cuerda, hallamos 20 brazas, que así se daban cuenta de la profundidad. Y pasando un poco más adelante, volviendo a echar la sonda, hallamos 15 brazas. Y sí, conforme uno se va acercando a tierra, pues va disminuyendo la profundidad, porque va subiendo abajo, va subiendo así hasta llegar a tierra. Y temiendo dar con escollos, que son piedras, porque muchas veces en esas partes, y más que no las conocían, habían piedras que podían dañar la barca y hundirse, echaron 4 anclas a la proa para estancarse ahí, para que ya no avanzara. Y ansiaban que se hiciese de día para poder ver si estaban cerca de tierra.
para poder ver si ya estaba la isla. Entonces los marineros procuraron huir de la nave y echando el esquife al mar, que es lo que vimos hace rato, que lo rescataron con dificultades, que ya le dije que todas esas navegaciones llevaban una lanchita, como hoy también los transatlánticos llevan varias lanchas, por si hay algún accidente o algo, pues puedan salvarse. Entonces, fíjese bien, ¿verdad? Entonces los marineros procuraban huir de la nave, cuando desde aquel entonces, tanto el capitán como los marineros siempre tienen el mandamiento de salvar primero a la tripulación y al último ellos. Pero bueno, siempre hemos visto varias historias, ¿verdad?, en donde hay peligro, en donde les entra el pánico y no les importa más que sus vidas. Entonces dice, entonces los marineros procuraron huir de la nave y echando el esquife al mar, aparentaban como querían largar las anclas de la proa. O sea, querían engañar, ¿verdad? Aparentaban que estaban haciendo otra cosa, pero estaban echando escondidas esta lanchita para escapar. Dice, pero Pablo dijo al centurión y a los soldados, si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis ser salvos. Ahora Pablo, pues se dio cuenta por medio de Dios. Y ya Pablo, estamos viendo cómo le temían, cómo le hacían ya caso, cuando anteriormente no le hacían caso. Entonces Pablo dijo, si estos hombres se van en este esquife, ni ustedes van a ser salvos, ni nadie va a ser salvo. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquite y dejaron perderse el esquite. Y aquí ya vemos cómo creían ya, porque habían visto que lo que profetizó Pablo se estaba cumpliendo. Y qué bonito, bendito hermano y bendita hermana, ¿verdad? Si gente gentil que le había concedido Dios a Pablo para que creyese en el Evangelio empezó a creer, qué bonito es también cuando alguien viene con un siervo de Dios y empieza a creer a todas las profecías que nosotros hablamos. Porque también hoy recordemos que esta bendita palabra, a todo el que se acerca a venir y a todo el que tiene hambre y sed de justicia, en todo momento se le está profetizando entre el bien y el mal y se le está dando un mandamiento en todo su discipulado para que crea y haga y sea obediente, como dice la bendita palabra en Hebreos. Sujétense a sus representantes, sujétense a sus pastores, como quienes han de dar cuenta, dependiendo de cuál haya sido la conducta de ellos. Dice, cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos a que comiesen, porque ya tenían, recuerde, 14 días sin comer, diciendo, este es el 14º día que veláis, y también no habían casi dormido, y permanecéis en ayunas sin comer nada, 14 días ya. Dice, por tanto les ruego que coman por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de ustedes perecerá. Otra vez, de igual manera, hoy, como concordancia, bendito hermano y bendita hermana, nosotros aquí, por ejemplo, por la gracia de Dios, a todos los principios de dolores de parto que está habiendo y angustias, pestes, hambres y maldiciones, los representantes siempre profetizamos que cobren buen ánimo, que oremos por los que están afuera, claro, que evangelicemos, pero que cobremos ánimo, porque a nosotros no nos va a tocar ninguna de las plagas. Vuelvo a repetir, a los que nos humillamos y a los que estamos en la cruz. Yo no soy alguien que dice a un cristiano, ya eres salvo, no te va a pasar nada, estás vencido. No, yo le digo, gánatelo. Porque escrito está, bendiciones para los que temen y guardan el pacto, maldiciones para los que tuvieron oportunidad y fueron incrédulos. Entonces, aquí está diciendo, no teman, cobren ánimo, coman por su salud. Ya les dije y les vuelvo a repetir, ningún pelo de su cabeza se perderá y nadie perecerá.
Ahora, y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos y partiéndolo, comenzó a repartirlo y a comer. Gloria a Dios. Y cobraron ánimo. Entonces, la enseñanza, bendito hermano, le vuelvo a repetir, bendita hermana, es que de no haber creído en Pablo, cuando vieron todas las cosas, le creyeron. De igual manera, siempre quiero decirle que bíblicamente un verdadero profeta profetiza la verdad, y cuando hay un falso profeta y no se cumplen, es un falso profeta. Esto lo dice la Biblia. Dice en el 36, entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Todos empezaron a comer ya. ¿Por qué? Habían escuchado ya esta profecía de Dios. Y aparte ya habían, ahora sí que visto. También los marineros que trataban de huir, pues ya escuchando esto, comieron. Y éramos, todas las personas en la nave, 276. Eran naves grandes, ya en aquel entonces. 276 personas que Dios le concedió a Pablo para que no murieran y creyesen. Ya satisfechos, aligeraron la nave echando el trigo en el mar. Ahora sí que no habían echado el trigo porque eso era lo que los iba a mantener con vida, ¿verdad? El alimento. Ya habían echado varias cosas al mar. Pero todavía para aligerar algo más, porque todavía no había pasado el mal tiempo, todavía no amanecía, recuerde. Estaban esperando a que amaneciera para ver si había una isla cerca. Bueno, echaron también el trigo al mar. Bendito hermano y bendita hermana, se me ha ido esta bendita hora de enseñanza. Yo deseo, pues ahora sí que el día de ayer y el día de hoy ha sido más que nada historia en la navegación, ¿verdad? Pero hay algunas partes donde Dios nos ha dado enseñanza. Yo deseo que cada palabra la meditemos, llegue a nuestro corazón para poder conocer el camino y también tener conocimiento del Dios poderoso que tenemos. Que la gracia y la paz queden con ustedes. Si Dios me lo permite, mañana continuaremos con la enseñanza número 65. Les mando un abrazo y el beso del óculo santo. Hasta mañana, si Dios quiere. Gracias.